A la pequeña Mila, el Estado peruano le negó el aborto terapéutico en primera instancia, pese a que tiene 11 años de edad y su padrastro abusaba de ella desde que tenía 7. El Estado peruano, lejos de garantizar que se interrumpiera un embarazo que ponía en grave riesgo su salud y su vida, intentó forzarla a ser madre. Pero no solo eso. También separó a Mila de toda su familia, recluyéndola en un albergue y manteniéndola hasta el día de hoy incomunicada. Ese mismo Estado dejó en libertad al agresor porque no ordenó prisión en su contra cuando debió hacerlo, y hoy intenta responsabilizar a la madre de Mila de todos los abusos y vejámenes de los que ella también era víctima. Desde que ella presentó la denuncia el 3 de julio y la internaron en un refugio, ¿usted la ha vuelto a ver? No. No le voy a saber. Cuando la llevaron a Lima, ¿usted la pudo ver? Tampoco. El Ministerio de la Mujer alega que la mantiene en un albergue porque el Poder Judicial ha dictado una medida de protección en contra de su madre. ¿Por qué durante todo este tiempo no se le ha permitido ver a su madre? Ahora la señora tiene una resolución emitida por el Poder Judicial que tiene una orden de alejamiento de la niña. Entonces nosotros estamos dando cumplimiento a esta orden de alejamiento. Lo que no dice la viceministra es que fue el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien solicitó que se incluyera en la denuncia a la madre de Mila, acusándola de ser presunta cómplice del delito de violación sexual en agravio de su hija, lo que finalmente motivó que el Poder Judicial emitiera la orden de alejamiento en su contra. Pero ellos han motivado esa orden. O sea, esa orden no cae del cielo, ¿no? Porque lo primero que ha hecho la UPE a través del ministerio es eso, es sacar a la niña de la casa y ponerla en un albergue. Y como ya hemos conocido, sin ofrecerle atención de salud, sin ofrecerle la posibilidad de interrumpir un embarazo que ponía en riesgo su vida, ¿no? Y negándose y más bien diciéndole a la madre que no, que ese derecho no existe. Ese Estado que ha revictimizado a Mila, que ha revictimizado a la madre, es el mismo Estado que la está protegiendo en este momento, alejándola de su familia. El sustento de la orden de alejamiento que pesa sobre la madre de Mila es la declaración de la menor, pues cuando fue interrogada sobre los abusos físicos y sexuales a los que la sometía su padrastro, afirmó que su madre lo sabía y no hizo nada. Ella ha declarado que usted sabía que su expareja abusaba de ella. ¿Usted sabía? No sabe. ¿Ella nunca le comentó? No. ¿Le dijo que la maltrataba? No, yo también estaba así amenazada. Yo digo que a ella también le tenía así amenazada, por eso ella también no quería avisar. ¿Le comentó que la maltrataba físicamente? Sí, también le pegaba a ella. Le gritaba, le decía un montón de cosas. Ella le dijo a usted que él la maltrataba, pero no que abusaba sexualmente de ella. No. La propia prima de Mila, que la acompañó a interponer la denuncia, relata que la menor temía que su padrastro, al enterarse de lo que había denunciado, atacara a su madre. Ella tenía miedo. Ella me dijo así que yo tengo miedo, ñaña, me ha dicho yo tengo miedo que le pegue a mi mamá. ¿Cuántas veces yo le he visto que le pega a mi mamá cuando estaba embarazada? Le ha botado al caño, una vez también le he capeado con ladrillo a mi mamá, yo tengo miedo. Eso me decía ella, pues vivían atemorizados. A pesar del contexto de violencia en el que ambas vivían sometidas, la declaración de la menor viene siendo utilizada por el sistema de justicia para inculpar a la madre y considerarla cómplice de los abusos sexuales perpetrados contra su hija. A pesar de que la madre de Mila también era víctima de maltratos físicos y abusos sexuales de parte del mismo agresor. Había una denuncia interpuesta en mayo del 2023, es decir, previo a la denuncia de julio de Mila. ¿Y en qué consistía esta denuncia? Consistía en que se hizo una llamada anónima, ¿sí? Porque lo señalan, hace una llamada verbal, una denuncia verbal, donde se señala de que Melita y sus hijos están siendo víctimas de violencia física, psicológica y económica. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que de alguna manera en este momento Mila haya quedado en una situación de embarazo, haya sufrido todas las violaciones sistemáticas por parte del agresor? ¿Es la madre, una vez más, o no será más bien que hay una responsabilidad del Estado, ¿no? La responsabilidad del Estado en su conjunto. En casos de violencia de género y sexual,
Es lamentablemente usual que los funcionarios responsables de investigar y sancionar los delitos contra las mujeres consideren erróneamente que las víctimas comparten un grado de responsabilidad con sus agresores. Que por qué no denunció, por qué no avisó, por qué no llamó, por qué la niña no dijo, pero por qué se cayó. Y estos por qué siempre sobre las mujeres, sobre la voz, el pensamiento y el cuerpo de las mujeres, y obviamos al agresor. Las mujeres son las culpables, son las que debieron parar la violencia, son las que debieron salir, son las que debieron denunciar en su momento, y no se ponen a pensar cómo el contexto las ha colocado en un estado de vulnerabilidad, y el Estado no ha estado presente para atender esta situación. La mejor prueba de la ausencia del Estado en el caso de Mila es que ella denunció a su padrastro por tocamientos indebidos en agosto de 2021, 2 años antes de denunciarlo por violación sexual en julio de este año. ¿Y qué hizo el Estado para protegerla de su agresor? Absolutamente nada, pero hoy intenta responsabilizar a su madre. Una madre en situación de pobreza extrema, con este número de hijos, con este nivel de acceso a la educación, que ha sido casi nulo, ¿no? Sin saber leer y escribir, y víctima de todas las formas de violencia que uno se puede imaginar que lee en los textos, está en capacidad de ni siquiera podía protegerse a sí misma del agresor. ¿Por qué estamos imponiéndole a esta madre en todas esas circunstancias el deber de aquello que el Estado no pudo otorgarle a esa familia? Paradójicamente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pese a que tiene la rectoría para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, en este caso está concentrando todo su poder en contra de una mujer, madre, víctima de violencia, empobrecida, analfabeta, con graves afectaciones a su salud mental producto de la violencia y del accionar del Estado separándola de su hija y criminalizándola. Pero aquí hay 2 víctimas en un espacio familiar en el que el agresor ejerce poder sobre la madre y sobre la niña. Hay 2 delitos. O sea, el delito cometido contra la niña y las violencias permanentes hacia la madre. Yo creo que decir que la madre ha sido cómplice es un extremo. Yo creo que hay que entender el problema de forma más amplia y más humanamente también. Los familiares de Mila sostienen que funcionarios del Ministerio de la Mujer de Loreto les han dicho que Mila no puede regresar con ellos porque ella misma habría pedido no ver a su madre. Sin embargo, tienen razones fundadas para pensar que son los propios funcionarios del ministerio los que la están influenciando. Recuerdan que cuando la madre solicitó el aborto terapéutico de Mila, una funcionaria del Ministerio de la Mujer intentó convencerla de desistir de su pedido. Y ahora con lo que están diciendo que no quiere regresar a su mamá, ya pues es más que evidente, estamos sospechando la misma cosa que están haciendo, que prácticamente como quien enseñándole que diga que no quiere regresar con la mamá. No es posible que nos digan que no nos quieran entregar a mi prima. No, ella no está sola, ella no está abandonada, ella tiene una familia, por lo tanto no se tiene que quedar en un albergue, ella tiene que volver con la familia y con su madre. Pese a la solicitud de la madre, el Hospital Regional de Loreto le negó el aborto terapéutico porque la Junta Médica consideró que no tenía ningún problema psicológico grave y que el protocolo no aplica para casos de violación. Fue solo después de hacer público el caso con una investigación de Epicentro TV que el Estado la trasladó a Lima y una nueva Junta Médica ordenó la interrupción de su embarazo. Nos quedamos más tranquilos cuando ya le aplicaron el aborto terapéutico y solamente estábamos rogando, no orando de todos los días para que ella se recupere pronto y ya pues una vez que esté ya recuperada pues le puedan regresar con su mamá, pero lo que están diciendo es que no quieren devolverla porque según nos dijeron que ella misma está diciendo así. Contradictoriamente, los 3 hermanos menores de Mila, que también le fueron arrancados a su madre y enviados a diferentes albergues, le fueron devueltos en agosto. Pero Mila sigue aislada de su familia y sin poder siquiera ver o hablar con su madre. En un primer momento, el equipo multidisciplinario precisó que no todavía estaba preparada para asumir el cuidado de sus hijos. Posteriormente, en el marco del acompañamiento que se le está haciendo a la madre, se ha visto que ella está mejorando en este trato y acompañada sobre todo con el vínculo familiar.
padre, madre, tíos, primos que están acompañando a la señora. Si ya el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideró que no es peligrosa, que ella está bien para poder tener a sus otros 3 hijos, entonces definitivamente no está completamente apta, en todo caso, para poder cuidar de su hija Mila. Resulta incomprensible que la madre ya tenga a sus otros 3 hijos y al mismo tiempo ella y los demás miembros de su familia no puedan ver ni hablar con Mila. Pero yo como familia quiero hablar con ella, quiero saber cómo está, quiero saber cómo se siente. Quiero que ella sepa que no está sola, que su familia, a pesar de todo, su familia siempre está preocupada y pensando por ella, de cómo se debe encontrar, de cómo se debe sentir. ¿Por qué no le han permitido ver o comunicarse con otros miembros de su familia? Tiene, por ejemplo, una prima que fue quien la acompañó a hacer la denuncia por violación y no ha podido comunicarse con ella hasta ahora. Mira, nosotros estamos haciendo las evaluaciones que correspondan. El equipo de psicólogos nos dará la información que corresponda y, como te dije, David, en el marco de la evolución de la niña, sobre todo de la superación del trauma, se estará dando y cumpliendo las recomendaciones que el equipo técnico así lo determine. Investiga rápidamente, pero no me dejes este caso hasta que Mila cumpla 18 años y esté en un CAR aislado. No tengas a la madre en una situación, ¿no? De incertidumbre eterna. Lo más paradójico es que mientras el agresor Lucas Peso Amaringo está libre e inubicable, Mila y su madre están siendo revictimizadas por el propio sistema que debió protegerlas. Pese a que el Estado tiene conocimiento de la violencia perpetrada por el mismo victimario en contra de la madre de Mila, no ha dictado ninguna medida de protección para ella, sino todo lo contrario. El Estado ha decidido criminalizarla. Mientras el MIMP de oficio promueve una sanción penal en contra de la mamá de Mila, quien es una víctima más del agresor, no realiza ninguna acción de oficio para la captura del verdadero agresor que en este momento sigue libre impunemente. Nosotros no queremos que le pongan por 10 años, 20 años, queremos que le pongan cadena perpetua, porque es un daño realmente lo que le ha hecho a mi prima. Ella va a vivir prácticamente, a pesar de repente de las terapias que lleva, ¿no? Pero ese recuerdo, ese momento que ella está viviendo va a seguir en su mente y nunca se lo va a borrar. El artículo 119 del Código Penal establece que el aborto está permitido solo cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el embarazo infantil siempre pone en grave riesgo la vida y la salud física y mental de las niñas. Sin embargo, en el Perú, cada año 1.100 menores de 15 años se convierten en madres. Todas las menores de 14 años víctimas de violación según la ley penal. En la última década, 2.500 niñas y adolescentes que dieron a luz cursaban la primaria. En el caso de niñas menores de 11 años, entre el 2012 y el 2022, solo una niña accedió al aborto terapéutico en los hospitales del Ministerio de Salud. Cuando la Junta Médica de Loreto le negó a Mila su derecho al aborto terapéutico, Promsex le solicitó una medida cautelar al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y la ONU le ordenó al Estado peruano garantizarle el acceso a ese derecho. Sin embargo, el caso no terminó con la interrupción del embarazo de Mila, sino que el litigio va a continuar en esta instancia supranacional que ya ha sancionado al Estado peruano en el caso Camila. El 13 de junio de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que el Estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de Camila, una menor que quedó embarazada de su propio padre a los 13 años, a la que se le negó el aborto terapéutico y que fue denunciada por el delito de autoaborto tras sufrir una pérdida espontánea. El dictamen exige al Estado peruano, entre otras cosas, capacitar al personal de salud y judicial, incluida la Fiscalía, en los derechos amparados por la Convención, despenalizar explícitamente el aborto en todos los casos de embarazo infantil debido al grave riesgo para la vida y la salud de las niñas, y transformar nuestras políticas públicas con enfoque de género, de niñez y de interculturalidad. Transformarían los servicios de salud, transformarían los servicios de la UPE, del sistema de protección, transformaría el Poder Judicial, ¿no? Y la Fiscalía, que no perseguiría a las víctimas de violencia como le está pasando hoy a la madre de Mila, ¿no? Entonces transformaría esos sistemas porque mejorarían la comprensión. Por eso es fundamental, ¿no? Transformaría la vida de las niñas.
Solo 2 meses después del dictamen del caso Camila, el Estado peruano vulneró los derechos de una niña de 11 años víctima de violación sexual y embarazada de su padrastro, separándola de su madre y de toda su familia, quienes no han podido volver a verla desde el día en que hizo la denuncia. Pero Mila es solo una de las miles de niñas y adolescentes peruanas que luego de haber sido víctimas de abuso sexual son forzadas por un Estado indolente a convertirse en madres, poniendo en riesgo su salud física y mental y haciendo añicos sus proyectos de vida. Mientras el Estado peruano no mueve un dedo por seguir las recomendaciones de la ONU para evitar que tragedias como la de Mila se repitan, ella sigue internada en un albergue de Lima, lejos de su tierra, de su madre y de toda su familia. Una familia que sigue clamando justicia a un Estado que luego de haber renunciado a su deber de protegerla, hoy se ha convertido en su nuevo victimario.